A todos, hoy vamos a ver un poco sobre derivación logarítmica. Este tipo de derivación lo vamos a ocupar nosotros más que todo cuando tengamos una función elevada a otra función, como es en este caso de acá, f de x elevado a g de x. También se puede usar para simplificar algunas derivadas que podrían resultar un poco complicadas, como por ejemplo, si tenemos un cociente podemos aplicar logaritmo para poder después separar en una resta de logaritmos y así pues las derivadas van a quedar más fáciles. En este caso, la idea va a ser aplicar logaritmo para poder bajar este exponente. Así como está, no tenemos una regla para poder derivarlo. Pero bueno, vamos a un ejemplo ya. Vamos a ver este ejemplo de x elevado a la x. En este caso no va a funcionar hacer f' de x igual a x por x a la x menos 1, o sea, bajar la x y restarle 1 a x, no va a funcionar porque eso se puede hacer cuando el exponente es constante, pero en este caso no lo es, y tampoco se puede tomar como si fuera una exponencial y hacer la derivada de esta forma porque la base no es constante, entonces no es una exponencial. Entonces lo que vamos a hacer es escribir la función de esta manera, y igual a x a la x. ¿Para qué? Bueno, para luego aplicar logaritmo a ambos lados. Si estos son iguales, pues estos también tienen que ser iguales, ¿verdad? Además, como esta x pequeña es el exponente del argumento nada más, entonces yo puedo aplicar la propiedad de los logaritmos y bajarlo, y me va a quedar de esta manera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues simplemente vamos a derivar implícitamente. Ese es el siguiente paso. Y bueno, la derivada del logaritmo natural de y sería 1 sobre el argumento, o sea 1 sobre y por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento en este caso es y', porque recordemos que y es una función de x. Entonces, recuerden, estamos derivando implícitamente. Y del otro lado, pues tenemos una multiplicación. Y hay que derivar entonces usando la regla de la multiplicación. Para eso, pues escribo x y luego derivo el logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, más luego derivo x, que es 1, y escribo el logaritmo natural de x. Luego, pues lo único que tengo acá es simplificado un poco. Esto se escribe como logaritmo natural de x y aquí se cancelaría la x. Y me queda esto. Lo único que queda por hacer es despejar para y', tal como hacemos en cualquier derivada implícita. Y lo que voy a hacer es pasar a multiplicar esta y me queda esta expresión de acá. Se puede hacer algo más todavía en este punto, y lo que podemos hacer es sustituir y por lo que equivale y, o sea, y es x a la x. Entonces, en lugar de y voy a escribir x a la x y la derivada me quedaría de esta forma. Por lo tanto, aquí tenemos la derivada de esta función. Bien, veamos un segundo ejemplo. En este caso vamos a derivar la función seno de x elevado a coseno de x. Para ello, pues otra vez voy a escribirlo de esta manera, y igual a la función. Voy a aplicar el logaritmo natural a ambos lados, y como el coseno es el exponente del argumento del logaritmo, puedo usar la propiedad del logaritmo para poder bajar el coseno, ¿verdad? Luego, al igual que hicimos anteriormente, voy a hacer la derivada implícita. Logaritmo natural de la derivada del logaritmo natural de y es 1 entre y por y', como ya vimos antes. Y aquí tengo otra vez un producto, entonces escribo coseno, derivo logaritmo natural de seno de x, que sería 1 sobre u, que es seno de x, 1 sobre seno de x, por la derivada de u. La derivada de seno es coseno, y aquí está. Más la derivada de coseno, que es menos seno, y por eso me queda negativo, multiplicado por logaritmo natural de seno de x. Lo siguiente que voy a hacer es, voy a simplificar algunas cosas. Por ejemplo, aquí voy a escribir coseno cuadrado de una vez. Este paréntesis está de más. Y bueno, aquí no puedo simplificar nada, ¿verdad? Y voy a pasar a la y a multiplicar, ¿verdad? Para despejar para y'. Lo siguiente que voy a hacer es
sustituir y por seno de x elevado a coseno de x. Aquí lo tengo. Y lo siguiente que se puede hacer acá es que puedo sacar de factor común 1 sobre seno de x. Me quedaría esto, aquí solo coseno cuadrado, y aquí tendría que ser seno cuadrado para que al multiplicar 1 sobre seno por seno cuadrado, que es solo seno. Y lo que voy a hacer con esto es que, como vemos que aquí tienen la misma base, estas dos expresiones, pues se escribe la base y se restan los exponentes. Y por eso me queda así. Y aquí ya tenemos entonces la derivada de esa función. En este tercer ejemplo vamos a derivar esta función elevado al seno inverso de 1/2 de x al cuadrado. Como siempre vamos a escribirlo de esta manera y luego aplicamos logaritmo natural a ambos lados, ¿verdad? Y como este es el exponente del argumento de logaritmo, entonces yo lo puedo bajar y me queda de esta manera. Nuevamente voy a aplicar la derivada implícita. Y la derivada implícita del logaritmo natural de y es 1 sobre y por la derivada de y, que es y'. Y acá voy a derivar el producto que tengo acá. Primero escribo seno inverso de 1/2 de x al cuadrado multiplicado por la derivada del logaritmo, ¿verdad? Sería 1 sobre el argumento, o sea, 1 sobre 2x más c a la 8x, multiplicado por la derivada del argumento. ¿Sí? Recuerden, la derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre u por u'. Entonces tengo que derivar el argumento, que sería 2 más 8e a la 8x. Aquí apliqué también la regla de la cadena, porque la derivada de e a la u es e a la u por la derivada de u. Y la derivada de u, en este caso, u sería 8x, es 8. Entonces lo escribí de un solo acá. Más escribo logaritmo y voy a derivar seno inverso. La derivada de seno inverso seno inverso de u es 1 sobre raíz de 1 menos u cuadrado por la derivada de u. Entonces aquí me quedaría 1 sobre la raíz de 1 menos el argumento, que es 1/2 de x al cuadrado elevado al cuadrado, por la derivada del argumento, que es 1/2 de 2x, que se cancela el 2, entonces me queda solamente x. Luego, simplemente voy a hacer algunas simplificaciones acá y voy a pasar a multiplicar la y. ¿Sí? Aquí solamente, vamos a ver, multipliqué esto acá y esto lo multipliqué por este 1 y cambié de orden la x, nada más. Y solamente reordené la expresión. Y luego lo que voy a hacer acá es simplemente sustituir y por el valor de la función, del valor de y ya está, ¿verdad? Se podría sacar de factor común esto de acá y multiplicarlo en este otro término, y luego me quedaría esto al seno inverso de 1/2 de x al cuadrado menos 1, pero así también está bien. Tenemos un último ejemplo. Vamos a derivar esta función, que es raíz de x elevado a raíz de x, que a su vez está elevado a la x, para x mayor que 0. Lo que voy a hacer aquí es que voy a escribirlo nuevamente de esta forma, aplico logaritmo a ambos lados y puedo bajar el exponente del argumento del logaritmo, en este caso es raíz de x a la x. Entonces me quedaría esta expresión de esta manera. Pero si nosotros queremos hacer la derivada, hacemos la derivada implícita normalmente, tendríamos que hacer la derivada de esta función, que también habría que aplicar derivación logarítmica. Eso se puede hacer aparte y luego sustituirla. Se puede hacer. Lo que voy a hacer en este caso es que voy a volver a aplicar logaritmo. Si vuelvo a aplicar logaritmo, me queda logaritmo del logaritmo natural de y es igual al logaritmo de todo esto. Como es una multiplicación, entonces yo puedo separarlo en dos logaritmos y me quedaría logaritmo natural de raíz de x a la x más logaritmo natural del logaritmo natural de raíz de x. Recuerden, sería el logaritmo natural de a más logaritmo natural de b, cuando tenemos logaritmo natural de a por b, las propiedades del logaritmo. Y bueno, aquí puedo bajar la x, pero también el 1/2, porque esto sería como que x está elevado a la 1/2 de x, ¿verdad? Entonces puedo bajar la x y también el 1/2, aquí está.
multiplicado por logaritmo natural de x. Y acá puedo hacer, esto lo puedo separar si quiero también, pero bueno, lo puedo dejar así. Luego voy a hacer la derivada implícita. Entonces voy a derivar logaritmo de logaritmo natural de y. La derivada es 1 sobre el logaritmo natural de y por la derivada interna, ¿verdad? Entonces tengo que derivar logaritmo natural de y. La derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y por la derivada del argumento, que es y'. Y acá pues tengo que aplicar la regla de la multiplicación. Voy a escribir un medio de x y derivo el logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Y luego derivo un medio de x, que es un medio, por logaritmo natural de x. Acá voy a derivar logaritmo natural de un medio del logaritmo natural de x. Esto sería 1 sobre u, que es todo esto. Aquí está 1 sobre u, 1 sobre un medio logaritmo natural de x, por la derivada interna, que sería, para derivar esto escribo la constante y derivo la función, ¿verdad? Entonces escribo un medio y derivo el logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Aquí puedo simplificar algunas cosas. Un medio se cancela con un medio, acá se cancelaría x con x y llego a esto, ¿verdad? Lo siguiente que voy a hacer también es pasar a multiplicar y por logaritmo natural de y. Aquí lo tengo. Y me queda que entonces y' es esto. O sea, estoy despejando para y'. Y luego lo que voy a hacer es sustituir y por su correspondiente valor. Aquí está, y es esto. Y aquí tengo el logaritmo natural de y, por lo tanto me quedaría el logaritmo natural de esto, ¿verdad? Luego lo que voy a hacer es bajar este exponente, el raíz de x a la x, y aplicando la propiedad del logaritmo. Y luego, pues puedo, como estos tienen la misma base, puedo sumarlos. Puedo sumar los exponentes y aquí lo tengo. Entonces aquí tengo la derivada de esa función.